Dos tienen que ver con defectos en las paredes, tanto interauricular como interventricular. Uno tiene que ver con una alteración, un cambio catastrófico en la distribución de los vasos por microneurología. Y otro tiene que ver con un aspecto fisiológico incompleto, que es la persistencia del lupus arterioso. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que son los efectos a nivel de la pared interauricular. Nosotros entendemos ya que normalmente hay una pared que va a dividir una aurícula derecha de una aurícula izquierda. ¿Ya? Pero cuando nosotros hablamos de los defectos de la pared interauricular, hablamos fundamentalmente de la presencia de estos defectos. ¿Ya? La presencia de un seno venoso, que es la comunicación a este nivel, de la llegada nomás de la vena cava a la llegada, el seno coronario, también su persistencia, el ostium secundum, que es el más grande, y el ostium primum, que agarra prácticamente toda la cava. Vamos a hablar de estos defectos fundamentales. Bueno. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que se va a dar? Todo va a comenzar con un defecto septal. ¿Ok? Defecto septal significa que hay un defecto a nivel de esa pared interauricular. Esto va a condicionar una alteración a nivel del cortocircuito arteriovenoso. Entonces, debemos entender nosotros que desde el intraútero el corazón va a tener funciones diferentes desde el lado derecho como el lado izquierdo. Y eso se va a manifestar por presiones intraclavitales. La aurícula derecha va a manifestar menores presiones que la aurícula izquierda, normalmente. Porque ya sabemos que la aurícula derecha se va a enfrentar al lecho vascular pulmonar, mientras que la aurícula izquierda se va a enfrentar a todo lo que es el lecho sistémico. Entonces hay más presión a nivel de la aurícula izquierda que de la aurícula derecha. Al haber este defecto septal, va a haber una comunicación, una mezcla, un cortocircuito arteriovenoso. Van a empezar a mezclarse las sangres, la venosa que llega a la aurícula derecha con la arterial que está llegando. Ya saben que es una presentación que se lo está magando. Entonces, va a haber lo que les decía, una mezcla de la venosa que llega a la aurícula derecha y la arterial que está a nivel de la aurícula. Listo, entonces ocurre la mezcla de estas dos sangres. A eso se llama cortocircuito arteriovenoso. ¿Ya? Entonces, la sangre va a provenir de la vena cava, ¿no es cierto? Porque va a llenar la aurícula derecha, por el seno coronario, y a la aurícula izquierda también, la sangre que llega, la sangre del lecho auricular pulmonar. Entonces, inicialmente va a haber un hiperflujo transtricuspideo, o sea, la sangre que va a llegar a la aurícula derecha va a ser incrementada en volumen, ¿ya? Por la presencia de esta comunicación. ¿Y por qué? Porque al momento de contraerse la aurícula izquierda por ese defecto, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha va a recibir una sobrecarga de volumen. La sangre que viene de la aurícula izquierda y la sangre que le llega por las gavas. Entonces se da un hiperflujo transcurrido a nivel de la aurícula derecha. Ese flujo se va a transmitir al ventrículo derecho y va a haber una sobrecarga diastólica, una sobrecarga de volumen.
pulmonar de la aurícula izquierda a través del defecto. ¿Qué es lo que va a producir esto? La presencia del volumen ventricular al lado derecho que se encuentra aumentado y cual se va a expulsar al lecho vascular pulmonar. Entonces va a haber una suerte de hipervolemia pulmonar. Ya entendemos nosotros que si va a haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel del lecho vascular pulmonar, las paredes de las arterias a nivel pulmonar van a llegar a un máximo en su capacidad de distensión y en algún momento ya no se van a distender más, pero este volumen va a ir creciendo y creciendo y creciendo y eso va a producir hipertensión pulmonar. Entonces, toda esta serie de eventos va a ocurrir por la presencia primero de un defecto septal y por ese defecto septal el aumento de presiones a nivel de cavidades derechas, fundamentalmente de la aurícula derecha. Ahora sí. Cuando nosotros hacemos el examen físico en un paciente que tiene complicación intraauricular, podemos encontrar estos hallazgos. La teoría de Dressler, que no es importante en realidad, un latido palpable a nivel de la arteria pulmonar en el segundo paciente del costal izquierdo. ¿Ya? El primer ruido puede ser normal o puede estar desdoblado, con acentuación del tricuspidio. Un soplo mesosistólico a nivel del foco pulmonar. Debemos entender nosotros que la principal alteración que vamos a encontrar va a ser a través del foco tricuspidio y el foco pulmonar. El segundo ruido también puede presentar un desdoblamiento. ¿Ya? Hay un retumbo mesodiastólico tricuspidio, traducción en un shunt, un soplo de insuficiencia. Acá ya se ve la hipertensión pulmonar mayores de 40 años por ciento. Cianosis, clavin y el signo de seguimiento. Pero fundamentalmente de esos tres, la cianosis es la más frecuente. Ahora, si estamos hablando de esas cardiopatías congénitas en personas adultas, es porque son las que tienen el mejor pronóstico, tienen pronóstico de vida un poco más prolongado. Hay cardiopatías congénitas que no llegan, que no permiten que el paciente llegue a edades pediátricas, por eso que lo estamos dejando. Entonces, en los que tienen complicación intraauricular que sean mayores de 15 años, ¿no? Podemos presentar pacientes que sean totalmente sintomáticos. Ellos no pueden manifestar ninguna alteración. Ya se espera la presencia de un cuadro clínico más o menos en la mitad de los casos a partir de los 20 años. Ahora, su manifestación clínica es bastante general, es bastante inespecífica. Hay cuadros infecciosos respiratorios, hay disnea, hay arritmias también, hay hipertensión arterial pulmonar, hay enfermedades vasculares pulmonares, puede haber hemoptisis en algunos casos y signos de insuficiencia cardíaca derecha e incluso cianosis. Pero esos son los pacientes que tienen 20 años o un poco más. ¿Qué pasa en los que llegan a los 50? Presentan ya un cuadro clínico más florido, un cuadro clínico más marcado. Lo más frecuente que se presenta en este tipo de pacientes son disnea y palpitaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta que va a depender mucho de la edad el hecho de que haya tales o cuales manifestaciones clínicas. Obviamente, es mucho menos en pacientes que sean más jóvenes. Hay alguna forma de hacer diagnóstico previamente, ¿ya? Comenzando por una radiografía de tórax, en la cual podemos encontrar un crecimiento de la célula cardíaca, ¿no? Con dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Las cavidades derechas están realmente dilatadas, bastante. Una arteria pulmonar dilatada. Este es el abovedamiento del cono de la pulmonar, ¿ya? Dilatado. ¿Y por qué está dilatado? Porque hay hipertensión. Hay un flujo pulmonar aumentado, lo que les decía. Normalmente nosotros tenemos flujo a nivel de la radiografía en tercios inferiores de ambos campos pulmonares. La mitad en algunos casos, pero cuando tenemos nosotros aumento de presiones a nivel pulmonar o hipertensión pulmonar, la cefalización vascular también se hace evidente. Y un botón aórtico que se ha excavado. Ese botón aórtico que está excavado. No hay la evidencia de botón aórtico porque la circunstancia cardíaca pues está muy afectada de tamaño. Acá vamos a verlo un poco más claro. Nosotros hablamos de un flujo incrementado también con
como signo radiológico a nivel derecho vascular pulmonar, cuando tenemos un resalto o la presencia de circulación a nivel de los hilios pulmonares, que se encuentran mucho más marcados radiológicamente por un flujo pulmonar aumentado, ya sea al lado derecho o sea al lado izquierdo. Acá tenemos el abovedamiento del cono de la pulmonar y acá tenemos la dilatación o el crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, esto es un hallazgo bastante característico de un paciente en el que tenemos que sospechar de repente la posibilidad de nuestra frente a una comunicación interauricular. Pero como les digo, hasta ahorita todos son signos radiológicos. Vamos por acá. En el EKG también vamos a presentar algunas particularidades, pero que no son patológicas del cuadro, son solamente hallazgos. Vamos a encontrar unas P altas, podemos encontrar hipertrofia ventricular derecha que se leve, bloqueos de rama de las de His, desviación del eje ventricular derecha, pero todos son inespecíficos. Al final, el que nos va a dar la idea del defecto es la imagen ecocardiográfica. Entonces, acá lo que mostramos nosotros es la comunicación interauricular. Aquí está la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el defecto en el centro, la comunicación interauricular. Entonces, lo que les decía, valga la repetición, cuando nosotros hablamos de comunicación interauricular, hablamos de presiones que son mayores a nivel de la aurícula izquierda con respecto a las de la aurícula derecha. La sangre pasa de la aurícula izquierda a la derecha y hay una sobrecarga de volumen a nivel de la aurícula derecha, la cual se transmite por la bronquia cúspide hacia el ventrículo derecho y comienza todo el beneficio patológico. Muy bien, entonces esas son las implicancias que se dan cuando hablamos de comunicación interauricular. En la comunicación interventricular ocurre más o menos lo mismo, solamente que ahora vamos a hablar de defectos que se van a dar a nivel de la pared interventricular. Lo normal es que este defecto esté cerrado, ¿no? Para que no haya una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y derecho, pero no, hay un defecto en el tabique que va a condicionar una comunicación entre los ventrículos y por ende también la transmisión de presiones en sangre. Al haber mayor presión del ventrículo izquierdo, el shunt arteriovenoso o la comunicación interventricular va a producir un paso de sangre arterial del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, el cual tiene sangre venosa. Entonces va a haber también un cortocircuito arteriovenoso. En la pieza de anatomía patológica tenemos esta comunicación que está dada por la presencia de esta cañita. Esta es una disección del septo interventricular en el cual se encuentra el defecto a este lado del ventrículo derecho y hacia allá el ventrículo izquierdo. Entonces la presencia de este defecto, el cual se grafica por el paso de esta cañita, es lo que representa el defecto de la comunicación auricular o interventricular. Muy bien. Básicamente, esa es la forma en la cual nosotros clasificamos a la comunicación interventricular dependiendo de la ubicación que se tenga. Hay varias formas en las cuales nosotros podemos encontrar las comunicaciones interventriculares. Por ejemplo, hablemos de la infundibular, que es la más superior, la que está bastante cerca al aparato valvar de la válvula mitral. Entonces, estas infundibulares son alrededor del 5 al 7%. Otros nombres como los que se conocen, suprafistales, cronales, subpulmonares o subarteriales doblemente relacionadas. Epónimos. Comunicación interventricular infundibular es lo importante. ¿Ok? Poco frecuente, 5 a 7%. Un poco más por abajo, un poco más en la pared posterior, tenemos la perimembranosa, o también llamada membranosa infracristal o conoventricular. Esta es la más frecuente, 75 a 80% de los casos en los pacientes presentan comunicación interventricular perimembranosa. Las musculares, con las que hablan del septo mismo en sí, ¿no? Trabeculado, representan la siguiente frecuencia, que van de un 5 a un 20%. Y las que están un poco por debajo y atrás,
que son las del septo de entrada o las posteriores, van a ir a un 5 a un 8%. Entonces recordar que las más frecuentes son las perimembranosas y las menos frecuentes son las del septo de entrada, entre las infundibulares y las del septo de entrada. Cualquiera de los dos podría ser nada más frecuente. Muy bien, entonces, al haber una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo derecho por esta comunicación interventricular, tengo que pensar que va a haber una sobrecarga de volumen a nivel derecho pulmonar, porque el ventrículo derecho va a recibir sangre de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo también. Entonces, todo ese volumen tiene que inyectarlo. ¿Y a dónde se va a ir? Al lecho vascular pulmonar. Entonces, al haber una suerte de hipervolemia pulmonar, tengo que pensar que esa sobrecarga de volumen pulmonar va a tener manifestaciones de respiratorias. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Dificultad respiratoria, taquicardia, respiración forzada, uso de musculatura accesoria, va a haber palidez porque esa sobrecarga de volumen no va a permitir un adecuado intercambio gaseoso, insuficiencia para aumentar de peso, los pacientes van a ser bajitos de peso, frecuencia cardíaca rápida o taquicardia, ¿ya? Va a haber diaforesis e infecciones respiratorias que sean frecuentes. Este es el cuadro clínico más característico en lo que corresponde a la comunicación interventricular. Ahora, con respecto al tamaño del evento o al tamaño del defecto, vamos a hablar de una complicación interventricular pequeña cuando ésta sea asintomática en la mayor parte de los casos y presente para el paciente facilite un desarrollo normal. Se puede por ahí ocultar algún soplo, pero que no es importante. La de mediano tamaño va a producir un cortocircuito moderado y entendemos nosotros que el cortocircuito es la presencia o la inversión del flujo sanguíneo de la arterial hacia la venosa. Entonces, esto se va a manifestar en lactantes que van a presentar signos de falla cardíaca, que retrasan el crecimiento como no es natural, infecciones respiratorias a repetición, fatiga y sudoración mientras ingiere sus alimentos. La comunicación interventricular de tamaño mediano. Pero ¿qué pasa con las que tienen un cortocircuito severo y son grandes? En lactantes va a haber una falla cardíaca importante, taquicardia, taquipnea y fatiga con los alimentos y obviamente tampoco van a crecer adecuadamente. En los niños mayores de un año ya va a haber signos de hipertensión pulmonar. Bueno, la semilla no es algo muy frecuente. Pacientes que tienen cianosis progresiva y severa que también presentan disnea y fatiga. Es importante que nosotros determinemos cuál puede ser el cuadro clínico dependiendo del tamaño que tiene el defecto. Cuando hablemos de una comunicación pequeña, como un septum membranoso, en este caso no va a haber cardiomegalia, tampoco hay alteración en el desarrollo ponderosatural, no hay hipertensión pulmonar y se va a manifestar, como les acabo de decir en la teoría diapositiva, un pequeño soplo que puede estar localizado a nivel del borde parcial izquierdo. Y este es pequeño, no tiene una alta frecuencia, tiende a ser decreciente y es regurgitante. Pero la presencia del soplo, el hallazgo del soplo en una comunicación interventricular pequeña no determina para el paciente mayores complicaciones como pueden ustedes ver. Solamente es el hallazgo del soplo y nada más. En el septum muscular, podemos encontrar un soplo regional más o menos intenso. El efecto muscular se reduce durante la sístole. El soplo no es orostórico, sino eléctrico exclusivo, y la intensidad del soplo no equivale al tamaño del defecto. Pueden ser efectos pequeños del septum muscular o de la alteración del septum muscular, pero que no representan mayor compromiso en el paciente. Lo que les decía, fisiopatológicamente lo que ocurre es la comunicación a nivel de los ventrículos. Entonces, el ventrículo derecho va a sufrir la presión que ejerce el ventrículo izquierdo, haciendo que la sangre pase arterial a venosa. Eso va a traducirse en un hiperflujo a nivel del lecho vascular pulmonar, va a producir hipertensión pulmonar y eso va a producir el cuadro respiratorio en sí. Ahora, eso desde el punto de vista del ventrículo derecho.
¿Qué pasa el ventrículo hacia el ventrículo izquierdo? Como va a haber volumen que se va a perder hacia el ventrículo derecho, va a haber una suerte de volumen poco adecuado, que sea circulante, que sea oxigenado a nivel de la arteria aorta. Y eso va a producir en el paciente que haya eventos de palidez, eventos de cianosis también, dificultad respiratoria, porque no se está dando la distribución adecuada de la sangre oxigenada. Y en lo que es diagnóstico, también todo es imagenológico. Acá pueden haber algunos indicativos en la radiografía de tórax, con un coronal pulmonar pasar dilatado, un flujo pulmonar pasar también incrementado en su intensidad, cardiomegalia también a expensas del crecimiento de paredes derechas. Pueden haber algunas alteraciones en el EKG, un eje desviado hacia la derecha. Vamos a ver hipertrofia ventricular derecha también, o hipertrofia auricular, pero no son signos específicos así de la enfermedad. En el EKG también pueden haber algunas alteraciones, algunos hallazgos, pero que tampoco son específicos de la patología. En realidad, la mejor forma de hacer diagnóstico y observar el defecto es utilizando el ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma lo que vamos a encontrar es primero encontrar el defecto, la comunicación que va a haber entre ambos ventrículos, y segundo, evaluar el cortocircuito o el shunt que se va a dar. Entonces, acá tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y entre estos la comunicación interventricular. Esta imagen no tiene imagen de flujos, porque si no veríamos que todo está rojo en el ventrículo izquierdo y estaría amarillo o verde hacia el ventrículo, azul hacia el ventrículo derecho. Pero no podemos hablar de una inversión del flujo. Nunca el ventrículo derecho va a ganar el orden del ventrículo izquierdo, porque no está diseñado para eso. Es por eso que el flujo vaya en un solo sentido, del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Muy bien, hasta ahí hemos llegado a lo que son efectos de la pared. Ahora vamos a hablar de una patología que es bastante aparatosa en cuanto a a la alteración estructural que se va a manifestar a nivel del corazón de los grandes vasos. La tetralogía de Fallot, que tiene que ver más o menos con estas neurotecnias, vamos a encontrar una aorta cabalgante, vamos a detallarlo ahorita. Vamos a encontrar estenosis a nivel de la válvula pulmonar, vamos a encontrar hipertrofia en el ventrículo derecho y comunicación interventricular. Aquí vamos a encontrar algunas alteraciones hemodinámicas que no hemos visto en las otras cardiologías. Entonces, epidemiológicamente, la patología de Fallot es más o menos frecuente a nivel mundial. Esta incidencia de hace unos 2 años atrás, que daba de 0,1 por cada 1000 nacidos vivos, yo creo que ahora es un poquito más frecuente. Se le cataloga como la segunda cardiopatía congénita cianótica más frecuente al momento del nacimiento. Lo presentan en un 5-8% de todas las patologías o cardiopatías congénitas, y es la primera cardiopatía congénita frecuente que se encuentra después del primer año de edad. Entonces, es relativamente frecuente la tetralogía de Fallot. El cuadro clínico es bastante inespecífico, pero tiene que hacernos tomar en cuenta algunas cosas. Al haber distensión de la vena yugular, vamos a encontrar también cianosis, que es el perioral de las mucosas, también a nivel de los lechos unguiales, ¿ya? Entonces, esto debe hacernos entender que hay signos de hipoxia. Algo está ocurriendo que está produciendo la disminución en la concentración de oxígeno para el paciente. ¿Okay? Producto de esta desaturación, el que el paciente presenta signos de piel azulada o de cianosis, fundamentalmente cuando el niño llora, ¿ya? Cuando el niño está alimentándose o lactando. Es evidente, es marcadísimo. El niño puede estar tranquilo cuando está durmiendo, pero cuando ustedes lo ven lactar, automáticamente se manifiesta la cianosis perioral. Automáticamente. Y cuando está llorando es mucho más evidente el cuadro, porque no solamente se da la cianosis a nivel de la boquita, se le evidencia a nivel de las manitos. El niño en su desesperación, cuando llora mucho, la cianosis se manifiesta en la boca y en las manos, es muy marcado. En los piecitos
No he llegado a verlo tanto así, pero en manos en boca sí. Entonces, eso se denomina crisis de hipoxia. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que espero yo como historia natural de la enfermedad cuando no se hace ningún tipo de manejo correctivo? El 25% de los pacientes que se diagnostican llegan a fallecer antes del año, ¿ya? Ahora, el 40% de los que llegan a sobrevivir no pasan de los 4 años. Y el 70% fallecen irremediablemente antes de los 10 años de edad. Es muy frecuente que hayan accidentes trombóticos, ¿ya? Muy frecuente. Eso dependiendo de una edad avanzada y los grados de policitemia que se vaya a poder evidenciar. Ahora, ¿por qué policitemia? Eso es una respuesta fisiológica de la médula ósea. Porque al haber un evento de desaturación crónico, lo que hace la médula ósea es pensar, no tengo suficiente cantidad de glóbulos rojos para transportar oxígeno, empiezo a producir más glóbulos rojos y eso produce la policitemia. Daño miocárdico, ¿ya? Vamos a encontrarlo esto por hipoxia, por sobrecargas de presión, como se acaba de mencionar, y también sobrecargas de volumen en el ventriculo izquierdo, los cuales le van a dar en su momento signos de falla cardíaca y de isquemia subendocárdica. Cuando el niño está en una crisis de hipoxia, como el gráfico que hemos visto en la diapositiva anterior, estamos muy cerca a un estado premortem, porque hablamos de un evento de desaturación sistémica que es muy marcado. Para esos niños ya empieza incluso a darse daño a nivel neurológico. Fisiopatológicamente, lo que podemos encontrar nosotros siempre va a ser primero una estenosis de la válvula pulmonar. ¿Ya? Sabemos cómo se comporta la estenosis de la válvula pulmonar. Esta estenosis va a condicionar que la comunicación intraventricular pueda que no sea restrictiva y grande, pero va a crecer en algún momento. Va a estar localizado justo por debajo de la válvula aórtica en cuanto a su ubicación anatómica, y la raíz de la aorta grande va a cabalgar sobre la comunicación interventricular. Va a haber un retorno de sangre venosa hacia la aurícula y el ventrículo derecho, lo cual es normal. Toda la sangre se va a desviar a través de la comunicación interventricular hacia la aorta. Entonces, al haber una comunicación de sangre arterial o venosa hacia la aorta, esto va a producir que la sangre que circula por la aorta no sea 100% oxigenada, sino también circula sangre venosa que está poco oxigenada. Eso produce cianosis y desaturación persistente en el paciente. Al haber este paso de sangre por esa comunicación interventricular del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, va a haber un aumento de volumen o un hiperflujo o un flujo sanguíneo pulmonar disminuido, porque el ventrículo derecho va a presentar menos volumen, por el cual va a enfrentar al lecho vascular pulmonar. Y esto va a permitir la presencia de una alteración de la circulación colateral. Eso va a condicionar que el neonato no se adapte fácilmente a las presiones que va a manifestar, ¿no? Va a haber una alteración a nivel de las presiones, a nivel de la arteria pulmonar. Las presiones históricas y diastólicas máximas en ambos ventrículos se van a igualar, lo que no es fisiológico, ¿no? Y se va a producir una gradiente de presión a través del tracto de salida del ventrículo derecho obstruido. Entonces, toda esta serie de eventos lo que va a condicionar es favorecer la circulación de sangre por el tracto arterial, por el tracto de la arteria aorta, poco menos oxigenada por la presencia de sangre venosa proveniente del ventrículo derecho. El diagnóstico también se hace de forma imagenológica, ¿ya? Vámonos de frente al intraútero, ¿ya? Esto es una ecografía que se toma en el vino a nivel de intraútero en un paciente que tiene 21 semanas de gestación, en el cual ya se puede ver algunos defectos, como la comunicación interauricular, intraventricular, del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Muchas de estas patologías pueden intentar solucionarse todavía intraútero. ¿Ya? Hay cirugías, la medicina fetal ha mejorado bastante en los últimos años y se pueden hacer algunas intervenciones previas. Estos pacientes que tenían hasta hace varios años atrás un pronóstico muy malo, ¿ya?
con medicina fetal y habiendo mejorado el aspecto de el manejo quirúrgico intraútero, tienen mejores pronósticos para sobrevivir. Y cuando se hace la angiocardiografía o la angiografía coronaria, ¿ya?, se puede evidenciar las alteraciones a nivel de la anatomía del ventrículo derecho, ¿ya? Los hiperflujos se pueden manifestar acá, también las estenosis de las válvulas, de la válvula pulmonar, se puede evidenciar los flujos incrementados a nivel del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces es importante que nosotros sepamos buscar, o que el ecocardiografista nos determine cuáles son los riesgos que está teniendo fundamentalmente a nivel de la comunicación interventricular, las presiones a nivel de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, y cuál es el shunt que se está dando a nivel de la comunicación interventricular, para que yo llegue a determinar si estoy frente a una tetralogía de Fallot o no. Muy bien, eso en cuanto a tetralogía de Fallot. Y ahora vamos a terminar hablando sobre lo que es ductus arterioso persistente. Les había mencionado al inicio de la clase que el ductus arterioso es el cierre del ductus arterioso, es un proceso netamente fisiológico, que se va a dar como parte de los periodos de adaptación del recién nacido, cuando empieza a pasar por el canal del parto hasta que da su primer llanto. En ese momento todavía el ductus arterioso está abierto, pero una vez que se termina el proceso de pase por el canal del parto y el primer llanto, este ductus automáticamente se cierra. En ese momento deja de haber una comunicación entre la sangre arterial y la venosa y se hacen totalmente independientes. Pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos este ductus arterioso no se cierra, y al no cerrarse se cataloga como un ductus arterioso persistente. Este va a permitir el paso de sangre de las arterias hacia las venas, ¿ok? Entonces, esto va a producir un aumento del flujo sanguíneo a nivel del lecho vascular pulmonar, con sangre que es oxigenada. Muy bien, entonces, epidemiológicamente esto es mucho más frecuente, se presenta en 1 cada 2.000 nacidos vivos, ¿no? Se asocia a pacientes que tienen el antecedente de ser prematuros, frecuente en el 75% de los nacidos entre las semanas 28 y 30. Más frecuente en mujeres que en varones, ¿ya? Y 30% que no reciben ningún tipo de manejo fallecen antes de los 3 a 5 años de edad. El cuadro clínico es no muy característico. Si ustedes se dan cuenta, son hallazgos que pueden ser traducidos en otro tipo de patologías en el paciente. Hay soplos, hay cardiomegalia, hay taquimia, pueden hacerse dependientes de apoyo ventilatoriamente CPAP o ventilación mecánica, hay trastornos del medio interno, manifestaciones de congestión sistémica, etcétera, etcétera. No nos dan un hallazgo clínico patognomónico. Generalmente este tipo de defectos son parte de su hallazgo, parte del estudio que se da dentro del plan de trabajo. No es que se piense en esto diagnóstico como un diagnóstico de nuevo, sino se toma como un diagnóstico de descarte. Ya, entonces, ¿cómo yo debería abordar a un paciente desde el punto de vista clínico cuando se presenta un ductus arterioso persistente? ¿Ya? La ocultación podría cambiar porque debo encontrar pulsos aumentados a nivel de la región infraclavicular izquierda. Podría encontrar un soplo continuo en maquinaria, ¿no? Aumento de la presión del pulso, ¿no? Esto siempre y cuando evidencie la presencia de un cortocircuito grande o un shunt importante de izquierda a derecha. Perdón, la presencia de cianosis a nivel de extremidades inferiores también. En el EKG puede haber normalidad, puede que no haya hallazgos. Algunos van a presentar signos de crecimiento en la izquierda derecha, ¿no? Puede haber hipertrofia también ventricular en pacientes que tengan hipertensión pulmonar, no es algo que sea muy llamativo. En el ecocardiograma puede haber un eje corto parasternal que diagnostique el ductus arterioso persistente. Hay que tomar en cuenta que el ecocardiograma también nos va a ayudar a encontrar el defecto. O sea, la presencia del ductus arterioso está ahí. Estructuralmente todos tenemos los ductus arteriosos. Queda como un vestigio de la comunicación entre la circulación arterial y la circulación venosa a nivel del callado del lado.
Pero cuando nosotros hacemos el ecocardiograma, fundamentalmente el transesofágico, podemos observar todavía el vestigio. Pero cuando nosotros tenemos todo este cuadro clínico y observamos el flujo arterioso en el ecocardiograma, encontramos flujo. Entonces, la presencia de flujo, donde debería haber un resto nada más o un hallazgo sin flujo, ya llama la atención. Y cateterismo cardíaco, una vez que yo con el ecocardiograma detecte el flujo, no puedo hacer una medición de presión muy adecuada por esa vía. Lo que tengo que hacer es cateterismo cardíaco, o un cateterismo arterial que me permite llegar hasta el defecto en sí y ahí ubicarme dentro del flujo, dentro del defecto y medir la presión que se está dando a ese nivel. Fisiopatológicamente, lo que nosotros vamos a encontrar, como les decía al inicio, es el paso de la sangre arterial que viene por el cabello de la aorta hacia la circulación pulmonar, ¿ya? Hacia la arteria pulmonar izquierda fundamentalmente y parte a la derecha. Entonces, este flujo va a producir un aumento a nivel del flujo pulmonar, un hiperflujo pulmonar. Y al haber este hiperflujo pulmonar, tengo que pensar en todos los signos que sean de hipertensión pulmonar. Va a haber un aumento en la precarga, va a haber dilatación a nivel de las cavidades izquierdas, dilatación y aumento de presión, pero no en ese orden, a nivel de las cavidades izquierdas, edema pulmonar y falla cardíaca, y lo más importante, va a impedir la regresión rápida de la capa musculariza de la arteria pulmonar. O sea, la hipertensión pulmonar se instala y no lo va a dejar fácilmente al paciente porque no le va a permitir adaptarse de forma adecuada al cambio que está sufriendo desde el punto de vista hemodinámico. Ya, esto no sé si en el momento se va a distorsionar mucho. No, sí se lee, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la clasificación de eventos arteriosos persistentes, vamos a hablar de los silentes, de los pequeños, de los moderados y de los grandes. Esto siempre dependiendo de las manifestaciones clínicas. Los silentes son aquellos que no van a tener ningún tipo de manifestaciones clínicas y que solamente se diagnostican por ecocardio. Los pequeños van a presentar un soplo continuo que es audible, que es muy pequeño, sin sobrecargos sin cambios hemodinámicos y sin sobrecarga de presión a nivel de las cavidades. Los moderados van a un soplo que es continuo también, los pulsos van a ampliarse un poco más de repente, ya puede encontrar sobrecarga de volumen en las cavidades izquierdas e hipertensión pulmonar, pero esta va a ser leve a moderada, con algunos datos de falla cardíaca, pero que sea leve o que esté compensado. Pero cuando son grandes, ya el cuadro clínico es más aparatoso, con pacientes con soplo continuo, con pulsos amplios, sobrecarga importante de volumen a nivel de cavidades izquierdas, hipertensión pulmonar que puede ser incluso hasta severa, ¿ya? Con signos clínicos de falla cardíaca descompensada. ¿Ya? Entonces, la clasificación se va a dar con respecto a la clínica que presenta el paciente al momento de que se le estudie. Y por último, ya tenemos entendido que hay varias formas que tenemos para intentar encontrar alguna alteración. Vamos a encontrar ritmo sinusal, no va a haber una alteración a nivel del QRS, puede haber algunos datos de crecimiento de la izquierda por sobrecarga diastólica, ¿no es cierto? Puede haber una sobrecarga sistólica ventrículo derecho también, ¿no? De repente ondas T negativas por ahí, el segmento ST puede estar infranivelado, fundamentalmente las precordiales 1-2. Podemos encontrar también un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, puede haber cardiomegalia que sea izquierda o que esté combinada, izquierda-derecha, y el botón pulmonar puede estar prominente, o el botón, o el abovedamiento del cono de la pulmonar también, ¿no? Pero lo que nos va a dar realmente el diagnóstico de certeza es la presencia del defecto a nivel del Doppler que se le haga a ese nivel. Entonces, una vez que yo encuentro el defecto, intento encontrar cuál es el flujo que se tiene. Fundamentalmente, este paso tendría que ser en un solo sentido, ¿ya? Por la presencia de flujo arterioso, por la presencia de las presiones a nivel de del callado de la aorta versus
la arteria pulmonar, y es por eso que mayormente es rojo. Es por el pase que se da en un solo sentido de la sangre, desde el lecho vascular, desde el lecho arterial aórtico hacia el lecho arterial pulmonar. Muy bien. Eso sería lo que es correspondiente a cardiopatías congénitas. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Es un poquito complicado, pero en realidad, o sea, son temas que hay que saber, pero como les digo, no es parte de lo que ustedes van a enfrentar en lo inmediato que se les viene, que es un internado clínico, un seguro, ¿no? O sea, todas estas jamás las vamos a pensar como diagnósticos de inicio, todos son diagnósticos de descargo. En el paciente puedo pensar que hay una falla cardíaca brutal, le mando a hacer su ecocambio y resulta que tiene un defecto, ya sea una complicación ventricular, una tecnología, o puede ser un glucosa persistente. Son todos diagnósticos de descarte. Así que, a no ser que lo suyo vaya a ser la cardiopatía, la cardiología, y dentro de eso el estudio de lo que es cardiopatías congénitas, bacán. Pero con que sepan lo general, con que sepan cómo identificarlo, en qué consiste, suficiente con eso. Bien, ¿una pregunta? No, todo claro. ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Ya colgan.